Bien, mis queridos amigos, muy buenas noches. Disculpen un poco la tardanza, el tráfico está insoportable y para llegar a Durán, pero en todo caso aquí estamos. Eh, la última clase habíamos conversado sobre los sacramentos de iniciación cristiana, que son básicamente tres, a saber, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, o también llamada primera comunión, o simplemente misa con comunión. ¿Por qué son sacramentos de iniciación cristiana? Pues porque nos inauguran en la vida cristiana, en la práctica de recibir permanentemente la gracia de Dios prometida por Jesucristo a través de sus apóstoles. De estos tres sacramentos de iniciación cristiana habíamos hablado del bautismo, que es el primero de estos tres sacramentos, en el cual ya le habíamos mencionado que es un sacramento que imprime carácter, un sacramento que nos incorpora al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y Él es su cabeza, nos convierte en hijos adoptivos de Dios y nos da esa impresión de carácter indeleble en el alma, por el cual somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Bueno, en todo caso, esa información ya la habíamos visto en la última clase. Siguiendo con, con los sacramentos de iniciación cristiana, nos toca hablar del sacramento que en orden de recepción no es el segundo, sino más bien es el tercero, pero en cuanto a su configuración y por la cercanía del tiempo en la que nos encontramos, quisiera empezar con ese, que es el sacramento de la confirmación. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el tiempo? A ver, si es que fueron a misa, por cierto, corte comercial, me informaron de que hay personas de aquí del grupo que no están yendo a misa, ¿ok? Yo particularmente lo he visto a Carlos Luis, la he visto a Betsy, eh, no he visto a nadie más, pero obviamente yo voy en el horario de las 8 de la mañana. Acuérdense ustedes que tienen la misa del sábado a las 6 de la tarde, la del domingo a las 10 de la mañana y la del domingo a las 6 de la tarde también para poder ir, al igual que el domingo 8 de la mañana. Es importante que asistan a misa. Recuerden ustedes que la calificación final de la preparación de la catequesis son las asistencias, las pruebas que rinden y la asistencia a la misa, que por cierto, hay dos personas que falta rendir la prueba, no me he olvidado. En estos días lo coordinamos para que rindan la prueba o ver cómo vamos a completar esa nota. Por favor, tienen que asistir a misa y las personas que van a misa tienen que al final acercarse con el Padre Sebastián para que les tome la asistencia al sacramento de la misa. Segundo anuncio, no han entregado los documentos todavía todos al Padre Sebastián. Por favor, les insisto, es importante que entreguen los documentos para los que van a realizar el bautismo, partida de nacimiento, los que hacen solo primera comunión y confirmación, la fe de bautismo y los que hacen la confirmación, pues un certificado de haber hecho la primera comunión. ¿Ok? No se olviden, eso es importante. También el tema de los padrinos, ya tienen que tenerlos elegidos. Por ahí Carlos Luis me escribió, alguien más por ahí me escribió, pero el resto no me ha informado si ya tienen solucionado el tema de los padrinos. Recuerden que en 2 semanas, incluida esta, terminamos la preparación y ya nos preparamos para la recepción de los sacramentos. ¿Ok? Entonces, volvemos con el contenido. ¿Por qué el sacramento de la confirmación después del bautismo lo vamos a dar así y no después de la Eucaristía, como debería ser? Porque en el sacramento de la confirmación se recibe algo que ya se recibió en el bautismo. Estamos hablando del Espíritu Santo en nuestra vida. Y algo les mencioné también por el tiempo en el que nos encontramos. Para los que fueron a misa, ¿qué se celebró el día domingo? Es decir, el día de ayer. Se celebró la solemnidad de Pentecostés. ¿Ya? Fiesta con la cual se termina el tiempo de Pascua, que fueron 50 días a partir de la resurrección de Cristo en la solemne vigilia pascual. Entonces, en la solemnidad de Pentecostés, ¿qué es lo que celebramos? Para los que fueron a misa. En el Hecho de los Apóstoles se narra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Acuérdense ustedes que Cristo, antes de irse,
ascender a los cielos, le dijo a sus apóstoles, es necesario que yo me vaya, puesto que después de mí voy a enviar al Paráclito. ¿Qué significa la palabra Paráclito? Significa la palabra consolador, confortador, el que nos va a fortalecer. Entonces era necesario que Cristo se vaya para que envíe al Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces, si ustedes se acuerdan, el calendario litúrgico empezaba la Pascua, luego venía la fiesta de la ascensión de Cristo a los cielos y por último terminaba con Pentecostés. Está cronológicamente ordenado. Jesús asciende a los cielos y luego envía el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Entonces, ¿qué es y qué significa para el cristiano el sacramento de la confirmación? Pues es un sacramento en el cual recibimos nuevamente el Espíritu Santo, pero esta vez de manera plena y de manera íntegra, incluidos los 7 dones del Espíritu Santo. Este sacramento, al igual que el bautismo, imprime carácter, un sello indeleble en el alma de la persona, con lo cual, al igual que el bautismo, la confirmación se realiza una sola vez. Acuérdense ustedes lo que habíamos dicho en el bautismo, los sacramentos que imprimen carácter solo se realizan una vez. ¿De dónde viene este tema de la confirmación? Justamente lo que celebramos el domingo. Estaban reunidos los apóstoles después que Cristo ya ascendió a los cielos, estaban un poco temerosos, un poco a la expectativa de qué es lo que se les venía luego con la predicación del Evangelio y con la fundación de la iglesia, que dejó puesta Cristo en la tierra. Y llegó el Espíritu Santo sobre los apóstoles como lenguas de fuego, un viento impetuoso, decía el versículo de la Biblia ayer en la lectura de la misa, en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. La institución del sacramento de la confirmación fue narrada, como les digo, en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, cuando el 50º día posterior a la Pascua, es decir, 50 días después de la Pascua, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles a manera de un viento impetuoso, lenguas de fuego, se posó sobre ellos y les permitió hablar en distintas lenguas según el Espíritu le permitía. Tanto es así que en ese lugar estaban presentes personas que hablaban arameo, griego, latín, distintos idiomas, y todos les escuchaban a los apóstoles hablar en su idioma. Entonces al principio la gente decía, estos que están borrachos, estos están locos, porque están hablando en idiomas distintos. Y es básicamente la presencia del Espíritu Santo que les permitió a ellos hablar y predicar el reino a todas las naciones, en todos los idiomas que habían en el momento. Este sacramento otorga, además de, como en el bautismo, el Espíritu Santo, incorporándonos como miembros del cuerpo místico de Cristo. Además, en la confirmación recibimos los 7 dones del Espíritu Santo, que son ¿cuáles? Sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, temor de Dios, fortaleza y piedad. Cada uno de ellos creo que se explica por sí solo. Sabiduría es el don según el cual el Espíritu Santo infunde en nosotros la capacidad y la posibilidad de conocer a plenitud la vida de Dios y su voluntad en nuestras vidas. Al igual que el entendimiento nos habilita para poder aprender las verdades de fe transmitidas por Jesús en la tierra. El don de consejo, que es el don que nos permite a nosotros poder evangelizar, poder llegar a las personas, predicar hacer un apostolado, predicar el evangelio, llevar a las personas hacia Dios, aconsejar a las personas, así como el don de temor de Dios, que muchas veces se lo malinterpreta. El temor de Dios aquí no significa el miedo. El temor de Dios se interpreta como el respeto y la convicción plena de que Dios es Dios y por ello está en una dimensión superior a nosotros y por ello le reconocemos y le glorificamos como tal. Es el don de temor de Dios. Y el don de fortaleza, aquel que nos permite pues tener el arresto, el carácter necesario para poder enfrentar nuestra vida cristiana, ser soldados de Cristo, configurarnos como miembros activos de la iglesia, ya no solamente miembros pasivos del cuerpo místico de Cristo como el bautismo, sino miembros activos, ¿ok? Y finalmente el don de la piedad, que básicamente, ¿qué significa la piedad aquí? Significa el don ascético. ¿Qué significa ascetismo? Ascetismo significa contemplación, diálogo, presencia de Dios, la oración. El don de piedad nos faculta a nosotros a poder
entablar un diálogo directo con Dios. Es decir, 7 dones: sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, temor de Dios, fortaleza y piedad. Son 7 dones del Espíritu Santo que recibimos en el sacramento de la confirmación. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir del sacramento de la confirmación? Así como el bautismo tenía sus ministros ordinarios y extraordinarios. Acuérdense lo que significaba ministro. Ministro es la persona que administra el sacramento. En el caso de la confirmación, el ministro ordinario del sacramento es el obispo. ¿Ok? No es el sacerdote, el ministro ordinario es el obispo. El obispo es quien tiene que administrar el sacramento. Ustedes miran a mí que, oye, pero yo he visto celebraciones de sacramento de la confirmación en la que no va el obispo. Sí, cuando el obispo no tiene la posibilidad de ir por alguna cuestión operativa, logística, de agenda, él delega inmediatamente al vicario de la diócesis para que vaya y celebre el sacramento de la confirmación. Y en el caso que el vicario tampoco pueda, este a su vez delega al párroco encargado de la iglesia principal de la comunidad. En el caso de ustedes, si no puede el obispo y si no puede el padre Daniel Magallanes, que es el vicario, asistiría el padre Dustin Ortega, que es el párroco de la catedral. Y en el peor de los casos, ya que estén tan salados que no pueda tampoco el padre Dustin por algún compromiso, por una misa, ahí le delegarían oficialmente al padre Sebastián. Pero tiene que haber una delegación, porque el ministro ordinario es el obispo, ¿ya? Y solo en causa de impedimento se delega la administración del sacramento. ¿Ok? ¿Cómo es la fórmula para administrar el sacramento? A ver, para que más o menos nos ubiquemos cómo va a ser el día que ustedes reciban la confirmación. Ustedes tienen que pararse en fila frente al obispo o el sacerdote delegado junto con su padrino y madrina, padrino o madrina. Siempre el padrino o madrina tiene que tener puesta su mano derecha sobre el hombro izquierdo del confirmado y si tiene otro padrino o madrina, la mano izquierda sobre el hombro derecho. Se acercan los 3 o los 2 ante el obispo y el obispo tiene que decir estas palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y les unge en la frente con un sacramental, que es un signo del sacramento, que es el crisma. Ustedes miran, ¿qué es el crisma? Es un aceite consagrado que se consagra, valga la redundancia, una vez en el año en la misa crismal que tiene lugar el Jueves Santo en las distintas catedrales de las distintas diócesis. Es decir, el Jueves Santo, ahora que estuvimos en Cuaresma, se tuvo la misa crismal el día jueves a las 10 de la mañana, todos los sacerdotes de la diócesis de San Jacinto fueron y ahí se consagró el crisma que se va a utilizar durante todo el año en la diócesis de San Jacinto. ¿Ok? Entonces el obispo dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y luego le da la mano a uno de ustedes y le dice: la paz esté contigo. Ustedes responden: y con tu espíritu. Y hay dos opciones: o le da una palmadita en el hombro o le da una cachetadita, pero suave, sí. No es que les va a virar la boca en pleno sacramento. Es o la palmadita en el hombro o la cachetadita ahí suave, que es el símbolo el signo mediante el cual el obispo les reconoce a ustedes como soldados, miembros activos de la iglesia, eh, y personas que con ya madurez espiritual y madurez de edad han recibido un sacramento que imprime carácter y la plenitud del Espíritu Santo con sus 7 dones. ¿Ok? Básicamente esto es nada más: el sacramento de la confirmación, el sacramento que al igual que en el bautismo se recibe el Espíritu Santo, pero esta vez con la plenitud de dones. Acuérdense que en la clase anterior yo dejé pendiente el explicar cuáles eran los 7 dones del Espíritu Santo y les dije: no los explico ahora porque lo veremos cuando hablemos del sacramento de la confirmación. Este sacramento es importantísimo, importantísimo, porque nos da la madurez espiritual para poder enfrentar la vida cristiana. Si bien es cierto, con el bautismo ya somos hijos de Dios, miembros de la iglesia y todo lo demás, pero nos hace falta esa fortaleza, ese impulso, ese empuje del sacramento de la confirmación, como lo mismo dice la palabra, confirmación, ratificar la recepción del Espíritu Santo y su plenitud a través de sus 7 dones, siendo incorporados como miembros activos de la iglesia, para poder, digamos, eh,
ejecutar con nuestra vida estos dones, el don de ciencia, sabiduría, entendimiento, consejo, temor de Dios, fortaleza y piedad. ¿Ok? Por ahora vamos a quedarnos hasta ahí, puesto que eso es lo que abarca el sacramento de la confirmación. El día de mañana la clase va a ser mucho más extendida, porque en el sacramento de la Eucaristía hay mucha más información y vamos a tomarnos el tiempito para poder hilar muy fino para entender los anuncios del sacramento de la Eucaristía a lo largo del Antiguo Testamento, la conexión que existe en la Eucaristía con el concepto de la alianza, que está regada en toda la Biblia, la alianza con Noé, la alianza con Moisés, la alianza con el pueblo de Israel, la alianza con Jesús, que se sella la última alianza, y vamos a hablar sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que este es el sacramento de los sacramentos, porque es el sacramento en el cual está de manera presente, física, espiritual, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, Cristo en el sacramento de la Eucaristía, que lo recibiremos también en las especies de pan y vino consagrados. O sea, ahí nos vamos a profundizar un poquito, y ahí tendremos la oportunidad de avanzar un poco más. Por ahora, en la confirmación, nos quedaremos hasta ahí. Por favor, les recuerdo, no se olviden de los documentos y no se olviden de asistir a misa. ¿Ok? Listo, mis queridos hermanos. Esta clase corta, así como les gusta a ustedes, pero mañana sí les doy con todo. Que pasen una feliz noche, que Dios los bendiga y nos vemos la noche de mañana.